Mesías presenta la palabra de Dios. Mensajes extraídos de campañas y de programas de radios. Gloria a Dios, aleluya, ahí donde estás, en la presencia del Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Obra, mi Dios, en cada lugar, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que el día de hoy, Señor, tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Señor amado, te pedimos, Señor, que traigas palabra de vida eterna, palabra de amor, Señor, palabra en Cristo Jesús, Señor, palabra, Señor, que nos llene de sabiduría, Señor, y no tan solamente que nos llene de sabiduría, Señor, sino también que nos pueda, Señor, enseñar de tu palabra. Obra, mi Dios, en cada lugar, en cada sector, Señor, donde nos están sintonizando vía internet, Señor amado, vía radial, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, Señor. Unge, Señor, nuestros labios. Unge, Señor, los labios, Señor. Unge, Señor, que seas tú, Señor, hablando. Unge, Señor, los oídos espirituales. Abre, Señor, los oídos de cada oyente, Señor, que nos va a escuchar el día de hoy, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo palabra que ha de edificar nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, mi Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Ahí como estás, te invito a que puedas abrir tu Biblia. Amén. Gloria a Dios. Que puedas abrir tu Biblia el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Abre tu Biblia. Amén. El día de hoy vamos a escudriñar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a cada corazón, Señor. Abramos el Evangelio de Mateo. Amén. Capítulo 6, verso 9. Amén. Capítulo 6, verso 9. Lo que nos dice la palabra de Dios el día de hoy. Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 9. La palabra del Señor dice de esta manera el día de hoy. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 9. La palabra del Señor nos dice el día de hoy: vosotros pues oraréis así, dijo el Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, amén, así también, dice su palabra, amén, como en la tierra. En el verso 11 dice la palabra del Señor: danos hoy nuestro pan de cada día, amén, acá traduce como cotidiano, amén, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y dice su palabra: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Porque si perdonaréis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Este mensaje está dirigido, amén, para todos aquellos que en estos tiempos en que vivimos, tiempos, amén, peligrosos, como nos dice Pedro, amén, tiempos,
amén, de rencilla, tiempo en que la gente está alborotada a nivel mundial, amén, tiempo en que se ha perdido el respeto, tiempo, amén, en que los problemas son algo cotidiano de todos los días, tanto familiar, amén, tanto matrimonial, amén. Gloria a Dios. Este pasaje está dirigido para aquellos que aún en estos tiempos no han podido perdonar, amén, aquellos que guardan algo en su corazón, aquellos que se sienten identificados con nuestra palabra. Esta palabra está dirigida para aquellos que quizás muchas veces han orado, amén, el Padre Nuestro, lo han repetido, amén, muchas veces, pero el Señor quiere que en este día podamos aprender de su palabra, amén. Evangelio de Mateo también en el capítulo 6, en el verso 7, amén, capítulo 6, verso 7, dice la palabra: y orando no seáis, amén, prolijos, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Amén, gloria a Dios. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre, amén, sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, dice el Señor. Amén. Si muchas veces nosotros hemos, amén, orado al Señor, el Padre Nuestro, pero no hemos entendido en su cabalidad, no hemos comprendido lo que significa espiritualmente, hoy lo vamos a entender en Cristo Jesús. Esta palabra yo creo que es usada a nivel mundial, amén, por varias religiones, y yo creo que es necesario que el día de hoy tú entiendas el verdadero significado, amén, el verdadero significado espiritual que contiene esta palabra. No es solamente por repetir. Y orando, dijo el Señor en el verso 7 del capítulo 6, orando no seáis prolijos como los gentiles que piensan por su palabrerío. Amén. El Señor nos manda que la oración no sea un conjunto de palabrerío, sino sea específico, que podamos hablar, que podamos dirigirse al Padre, que podamos entrar en comunión con Él, que podamos entrar a la presencia de Dios como Él quiere que nosotros podamos entrar cada día, como nos dice Hebreos capítulo 12, verso 22 en adelante, que podamos entrar al lugar santísimo, que podamos, amén, hacer que la oración pueda ser, amén, incienso agradable delante de Dios, amén, como nos dice en Apocalipsis. Por eso es importante poder entender esta palabra, amén, no usando palabreríos repetitivos aprendidos con la mente humana, sino poder usar palabras nuevas, palabras que brotan de un corazón arrepentido, de un corazón con necesidad, un corazón lleno de sed, un corazón que necesita del Señor. Amén. Capítulo 6, Evangelio de Mateo, en el verso 9, dice la palabra del Señor: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, dice el Señor. Amén. ¿Y dónde encontramos? Amén. ¿Por qué? ¿De qué manera podemos encontrar nosotros cuando dice la palabra: vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Cómo sabemos que el Padre está en los cielos? Amén, porque nosotros lo reconocemos bíblicamente. Abramos Apocalipsis capítulo 4. Amén. Y vamos a entender por qué nosotros aseveramos, por qué nosotros creemos en Cristo Jesús, que nuestro Señor está en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto creen que el Señor está en el reino de los cielos para poder decir: Padre Celestial, que estás en los cielos? Amén, que estás en los cielos, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Debemos corroborar bíblicamente, abriendo Apocalipsis capítulo 4, en el verso 1. La palabra del Señor dice: después miré, dice Juan, el que escribió Apocalipsis, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta. ¿Dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hablando de Apocalipsis, hablando a Juan. Amén. Y al instante yo estaba en el Espíritu, dice Juan,
y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto de él estaba sentado, amén, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor de él un arco iris, dice la palabra, semejante en aspecto a la esmeralda, dice. Amén. Volvamos a repetir. Capítulo 4, verso 3. Y el aspecto de él estaba sentado. Amén. Amén. De aquel que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, brillosa. Amén. Y de cornalina. Amén. Y había alrededor del trono un arco iris. Amén. Semejante en aspecto a la esmeralda. Por eso nosotros sabemos, cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, tú tienes que reconocer que sabemos que Jesús, que el Padre está en el cielo. El Verbo de Dios está sentado a la diestra del Padre. Amén, porque Él ha sido vencedor, Él ha pagado un precio en la cruz del Calvario y eso lo ha hecho merecedor para estar sentado a la diestra del Padre. Amén. Diremos, Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado, sea tu nombre. Amén. Sea tu reino. Amén. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. ¿Cuántas veces nosotros repetimos, sea santificado, sea exaltado, sea levantado tu nombre, Señor? Amén. Gloria a Dios. Y venga a nosotros tus reinos. El reino del Señor ya vino. Ciertamente, dijo el Señor, el reino se ha acercado a vosotros. El reino del Señor. Cuando vino Jesús de Nazaret, Jesús descendió a la tierra. El reino juntamente con Jesús. Amén. Descendieron. Amén. Descendieron a la tierra. Amén. Por eso podemos decir, venga a nosotros tu reino. El reino ya vino. Amén. El reino ya está entre nosotros en forma de paloma, dijo el Señor. El Espíritu Santo descendió a la tierra y Él nos da la palabra. Él nos, amén, nos enseña. Él convence a la humanidad de pecado. Amén, para que se arrepientan. El reino de nosotros está, amén, juntamente con el reino de Dios, ligado, amén, en lo espiritual. Dice su palabra, y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esto es importante, que nosotros podamos entender. Amén. En el Salmo 103, abramos Salmos 103, del momento en que se hacía la voluntad del Señor. Amén. En los tiempos pasados, en los tiempos, amén, del salmista David, cuando fue escrito. Salmos, amén, 103, gloria a Dios, verso 20, amén. Salmo 103, en el verso 20, lo que nos dice la palabra. Amén. Salmo 103, verso 20, la palabra del Señor dice: bendecid a Yahvé, vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Bendecid a Yahvé, vosotros los ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Por eso dice la palabra: venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra. Y acá nos menciona en Salmo 103, verso 20, que los ángeles también obedecen la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra: bendecid a Yahvé, vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Amén. Y dice la palabra en el verso 21, obedeciendo la voz de su precepto: bendecid a Yahvé, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Amén. Y es necesario entender que si nosotros le decimos sea hecha tu voluntad, nosotros también tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Amén. Vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Amén. Una vida conforme a la voluntad de nuestro Señor, como Él dejó, amén,
escrito en la palabra, y no tan solamente escrito, sino también cuando Él vino en forma de carne de pecado para vencer al pecado. Él dejó enseñanza escrito en la palabra de Dios, y también dejó, amén, enseñanza en lo físico, porque Él vino en cuerpo de carne, y eso nadie lo puede negar. El Señor vino a mostrarnos que sí se puede vivir una vida de santidad, que sí se puede vivir una vida en Cristo Jesús. Por eso tú repetías en oración: sea hecha tu voluntad. Ahora la pregunta es: ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Amigo, amiga que me sintonizas por primera vez, hermano, hermana que quizás llevas años en el camino del Señor, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es ir y predicar el Evangelio de Jesucristo por todas las naciones. Amén. Es la comisión que el Señor le dejó, amén, al pueblo cristiano, al pueblo evangélico: ir y predicar a todas las naciones y bautizar. Amén. Es la comisión, y también la comisión de Dios es que llevemos una vida llena de amor, llena de esperanza, no una vida peleonera, una vida de robo, una vida de hurto, una vida de pelea, una vida contaminada, sino una vida en Cristo Jesús. Y cuando tú aprendas a hacer la voluntad de Dios, vas a poder saber que puedes decirle al Señor: sea hecha tu voluntad. Que ese egocentrismo, que ese hombre natural que existía en ti cuando tú tenías antes de conocer a Dios, que, amén, te llevaba por un lado, te llevaba por el otro, te ordenaba, te hacía, amén, lo que quisiera, te hacía obedecer a las obras de la carne, como nos dice, amén, en Gálatas 5:16 en adelante. Cuando hayas muerto, podrás decir: sea hecha tu voluntad, Señor, como en el cielo. ¿Por qué? Porque los ángeles obedecen, como dice Salmo 103, verso 20. Los ángeles también ejecutan, obedecen la voluntad del Padre. Amén. Y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El Señor permite que tú puedas decirle: Señor, en el cielo te obedecen, yo también te obedeceré aquí en la tierra. Amén. Ahora estás armando este rompecabezas, estás armando esta oración, no solamente de repetir, amén, no es solamente decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, no es una palabra repetitiva, sino es una palabra que salga de lo más profundo del corazón. Sea una palabra analizada, sea una palabra ejecutada, sea una palabra que el Señor te lleve, que esa palabra sea, amén, ejecutada en tu vida, que esa palabra sea, amén, que sea una palabra que te fortalezca, una palabra que te llene, una palabra que te sustente. Es el propósito de esta oración. Amén. Venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Y dice su palabra: danos nuestro pan cotidiano, danos nuestro pan de cada día. Vamos a abrir, amén, Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Estamos en vivo, amén, estamos predicando la palabra del Señor. Amén, tú que me escuchas vía internet, amén, tú que me escuchas mediante la frecuencia del 88.3 Radio del Valle, estamos saliendo, amén, en vivo. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor: danos hoy nuestro pan de cada día, o nuestro pan cotidiano, como traduce en la Reina Valera 1601. Amén. Dice la palabra en el Evangelio de Juan. Vamos a entender cuál pan. Muchos malentendemos, creemos que es el pan que comemos, el pan físico. Amén. Pero yo te voy a decir un poquito, amén, prácticamente vamos a desmenuzar esta palabra. Amén. Vamos a ver, vamos a aprender el día de hoy cuando el Señor nos dice: danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Cuál pan? Capítulo 6, verso 31. La palabra del Señor dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto. Amén. En el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Amén. Y Jesús le dijo: de cierto, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel, amén,
que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Y le dijeron: Señor, danos siempre, amén, este pan. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y dice la palabra del Señor, gloria a Dios, en el verso 35 del verso 6 del Evangelio de Juan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y es el pan que te ofrece el Señor el día de hoy. Un día vino el pan de vida, un día vino el pan que era Jesús de Nazaret. El Señor te hace recuerdo, amén, que el pueblo de Israel en aquellos tiempos, amén, de los egipcios, amén, como nos dice en Éxodo capítulo 16, verso 4, si puedes anotarlo, puedes inscribirle, puedes grabarlo, amén, con lápiz, amén, y papel, para no olvidarte. Puedes después, si quieres, puedes contratar, amén, Éxodo 16, 4, cuando el Señor decía, amén, que el Señor les dio al pueblo judío maná, el pan del cielo, amén, ese pan que descendía del cielo. Mas el Señor nuestro Padre dice a nosotros, a la nueva Jerusalén, según como nos dice Éxodo 11:11, amén, aquellos que hemos sido redimidos, perdón hermano, Romanos capítulo 11, verso 11, amén, aquellos que hemos sido redimidos como pueblo, amén, nosotros los gentiles, el Señor nos dio el verdadero pan, que Jesús de Nazaret. Por eso Jesús le dijo en el verso 35 del capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y es el pan que tú le puedes decir al Señor en el verso 11 del capítulo 6 de Mateo: danos hoy de nuestro pan de cada día. Puedes decirle al Señor: Señor, yo quiero comer de ese pan, dame de ese pan. ¿Y quién es el pan ahora? Es Jesús de Nazaret, y tú puedes comer de Él, puedes comer de su palabra, puedes llenarte de su unción, puedes llenarte. No es un pan físico, porque si comes el pan físico hoy, amén, lo vas a comer, pero mañana vas a tener hambre, porque la palabra de Dios nos dice, amén, gloria a Dios, la palabra de Dios nos dice que el Señor conoce todas nuestras necesidades, amén, y Él sabe nuestras necesidades, gloria a Dios. No hace falta pedirle, amén, tan solamente nosotros vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Él conoce ya nuestras necesidades, y Él no va a permitir que nosotros podamos vivir una vida de necesidad, porque dice su palabra que no ha visto justo que mendigue pan. Amén. El Señor es real, el Señor es perfecto, el Señor en su amor hoy quiere que tú entiendas el Padre nuestro. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día. Cada día puedes decirle: Señor, dame de tu palabra, dame de tu unción. Quiero conocer más de tu palabra, quiero llenarme de tu unción para poder conocer la voluntad de Dios y para poder ejecutar tu palabra, Señor, y así poder decir: sea hecha tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Comiendo de ese pan, tú vas a saber la voluntad de Dios cada día, porque el Espíritu Santo que tú llevas, amén, te ha de mostrar, te ha de guiar lo que tú tienes que hacer. Amén. Es el propósito de Dios. Y dice su palabra en el verso 12: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Aquí es un tema crucial. Aquí hacemos un parálisis. Amén. Esta palabra, amén, la vamos a desmenuzar porque es importante poder entender. Muchas veces se repite, amén, esta palabra. Vamos a abrir Evangelio de Mateo, capítulo 18. Te invito a que puedas abrir, amén, en el verso, amén, 23. Amén. Capítulo 18 de Evangelio de Mateo, capítulo 23. Lo que nos dice la palabra el día de hoy. Pero acá dice también, Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 12: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
La pregunta es, ¿tú perdonaste a tus deudores? ¿O todavía hay rencor en tu vida? ¿O todavía hay malicia en tu vida? ¿O todavía hay sed de venganza en tu vida? Amén. Para poder ejecutar el Padre Nuestro necesitas perdonar. Pero tú me podrás decir, no es nada. Sí, es solamente unas pequeñas cosas, pero sí, yo lo he perdonado. Amén. O yo amo a Dios, pero no perdono a mi hermano, no perdono a mi pariente, no perdono al vecino, no perdono al julanito, no perdono al sutanito. Para poder ejecutar esta oración, el Padre Nuestro, necesitas perdonar, porque de ninguna manera el Señor te va a perdonar tus pecados. Si esto no lo sabías, dile al Señor: gloria a Dios, Señor, ahora reconozco porque nunca tú me has escuchado. Amén. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, capítulo, amén, 18, amén, en el verso 23, dice la palabra del Señor, que nos pone por ejemplo el Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amén. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, amén, que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino, dice la palabra, fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda, dice el Señor. Y viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron, dice, mucho, y fueron, amén, y refirieron, amén, le contaron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me has rogado. Amén. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo, amén, lo que le había, amén, todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, amén, de todo vuestro corazón a cada uno, a su hermano, según sus ofensas, dice el Señor. Amén. El Señor había usado una parábola, amén, para poder tener el conocimiento, para orar esta oración del Padre Nuestro. Amén, decir: Señor, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces usamos este pasaje? ¿Cuántas veces se oye en varias religiones: Señor, perdona nuestras deudas porque también nosotros perdonamos a los que nos ofende? Pero realmente, ¿has perdonado de todo corazón? ¿Has perdonado a tu vecino? Pero tú dirás: pero es difícil, no se puede. Entonces, ¿cómo quieres que el Señor te perdone si tú no le has perdonado? Mas el Señor, ¿qué hará? Te ha de pillar, te ha de cazar, amén, y te ha de echar a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Son las fuerzas espirituales que operan en las regiones intangibles, en las regiones celestiales, en las regiones espirituales, porque recuerda, la palabra 1 Tesalonicenses 5:23 dice que tú eres cuerpo, alma y espíritu, y las fuerzas espirituales que te dañan y que hacen guerra contra ti son fuerzas espirituales de enfermedad, fuerzas espirituales de contienda, fuerzas espirituales que operan en tu vida, fuerzas espirituales que están destruyendo tu vida por causa de no perdonar. Quizás te sientes atribulado, quizás te sientes que el Señor ya te ha entregado a verdugos, sientes que
tu vida es un desastre. Tu vida, amén, estás arraigado, amén, quizás tienes dinero, quizás tienes todos tus bienes, amén, para poder vivir una vida de placer, pero sientes temor, sientes miedo, sientes, amén, fuerzas espirituales que operan, amén, en tu vida, que te lastiman, que te laceran, amén, sientes, amén, desesperanza, no te sientes en paz contigo mismo. Déjame decirte que hay fuerzas espirituales que están operando en tu vida. Dice el Señor, mas el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta. Amén, mas el Señor un día, cuando tú aceptaste al Señor, tú le pediste perdón, el Señor te ha perdonado. Amén, los talentos, el Señor te ha perdonado las monedas, los 10,000 talentos. Amén, esas monedas de oros, el Señor te ha perdonado. Esas monedas que tú debías, el Señor te ha perdonado. Esa deuda que tú tenías con Él, Él ha pagado un precio en la cruz del Calvario. Pero tú me dirás, no sé qué me ha perdonado el Señor. Yo no hago mal, no robo, no hurto, no hago nada, solamente aborrezco a mi hermano, solamente aborrezco a mi vecino. Bueno, también él me hizo mal y se lo merece. De ninguna manera. Tú debes pedirle perdón. Y si él te viene a pedir perdón, debes perdonarle. Y así se ha de libertar tu vida. Si tú quieres ser perdonado por el Señor, debes perdonarle. Porque tú le has clamado un día al Señor para que Él te perdone lo que tú habías hecho. Y Él te perdonó. Amén. Y tú no has perdonado a tu deudor. Debes perdonar. Y en el verso 13 del capítulo, amén, 6 de Evangelio de Mateo, la palabra del Señor: y no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando hablamos de tentación, amén, hablamos, amén, gloria a Dios, hablamos de Marcos. Amén, te invito a que podamos abrir Evangelio de Marcos, amén, para poder tener referencia. Y esto es importante, hermano, que nosotros podamos entender, amén, que a veces nosotros pensamos que el Señor nos pone el pecado, amén, que el Señor pone la adversidad, amén, que el Señor nos pone la tentación. Pero déjame decirte, nosotros somos cebados, amén, nosotros somos rameados, amén, más prácticamente hablado, en sencillas palabras, nosotros somos atraídos por el pecado que hay en nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. En Marcos 14:38, la palabra del Señor dice, 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Es lo que nos dice el Señor. Amén. Marcos 14:38. ¿Qué nos dice el Señor? Velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. Gloria a Dios. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto es importante que nosotros podamos entender, amados hermanos. Y no nos deje caer en tentación, dice el Señor, esta palabra. No nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Cuando nosotros caemos en tentación, cuando no hay oración, cuando no hay una vida en Cristo Jesús, amén, cuando hay una vida, amén, carnal, como nos dice en Gálatas 5:16, amén, tú lo puedes abrir, amén, después para poder corroborar cuáles son las obras, amén, de la carne y las obras espirituales. Amén, cuando no hay una vida entregada al Señor, como nos dice, amén, en su palabra. Cuando no hay una vida entregada, nosotros caemos, amén, desfallecemos, el pecado es más fuerte, amén, y hay, amén, somos cebados, como decía anteriormente. Satanás, amén, nos insta a pecar, porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y al no tener oración y al no tener comunión con Dios, nosotros somos fácil de caer. Y muchas veces se escucha esta palabra que dice, pero bueno, somos débiles. Sí, somos débiles, dice su palabra.
El Señor en el verso 38 del capítulo, 14, le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuándo se entra en tentación? Cuando no hay oración, cuando no hay entrega continua al Señor. El Espíritu le dijo: a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne se rebela, la carne no quiere. Entrar en ayuno no quiere. Entrar en oración no quiere. Amén. La carne no quiere orar, no quiere hablar con Dios. Amén. Y es necesario que nosotros, como decía su palabra en el verso 11 del capítulo 6, cuando nosotros decimos: danos hoy de nuestro pan de cada día, decirle al Señor: danos de nuestro pan, de esa palabra, de esa llenura. Y qué difícil que es poder abrir la Biblia, poder leer, poder dedicarle aunque sea una hora al Señor todos los días, poder decirle: Señor, hoy voy a leer tu palabra, hoy voy a llenarme, voy a comer de tu pan espiritual, porque si tú no comes, amén, tú llenas, amén, tu estómago para poder alimentar esa carne, para poder vivir todos los días, pero tu espíritu necesita cosas espirituales. ¿Y cuáles son las cosas espirituales? El ayuno, la oración, el leer su palabra para poder, amén, confrontar a las acechanzas del enemigo, para poder decirle no al pecado, para poder decirle no a la tentación. Por eso hay muchas vidas evangélicas, muchas vidas cristianas de diferentes denominaciones, amén, que caen en pecado, y a veces son pecados terribles. Caen en adulterio, caen en fornicación, caen en cada cosa, amén, que son visibles delante de muchas personas, amén, y no entienden por qué han caído. Pero déjame decirte, porque han dejado una vida de comunión con Dios, amén. Y dice su palabra: más, porque tuyo es el reino, amén, y el poder y la gloria, todos los siglos, de todos los siglos, amén. De Él es el poder, Él puede liberarte, amén. Para Él no hay nada imposible si tú le pides, amén. Y dice la palabra en el verso 14 del capítulo 6, gloria a Dios, porque si perdonáis, amén, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Y es lo que decíamos: si tú le pides, amén, si tú le pides perdón a la persona que has ofendido, quizás te has peleado, quizás has hablado mal de él, amén, le pides perdón. O una persona te viene y te pide perdón, tú le perdonas, amén, realmente estarás cumpliendo con el Padre Nuestro, amén. Hoy podemos ver que este Padre Nuestro se ha vuelto muy popular, amén. De muchas religiones utilizan, como decía anteriormente, pero qué lindo que es poder, amén, ir al punto etimológico de esta palabra, ir a su raíz, amén, en lo espiritual, poder conocer lo que significa el Padre Nuestro. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Él perdonará, vuestro Padre también, nuestras ofensas. Si nosotros perdonamos, aquí nos ofenden. Y más cuando nosotros somos cristianos, conocedores de Dios, y viene una persona que no conoce a Dios. Cuando decimos no conoce, amén, estamos hablando de personas que no, amén, tienen el conocimiento de la palabra. Quizás sí conocen que hay un Dios, pero el conocer que hay un Dios no te hace, amén, conocedor de la palabra. Y esto debemos saber, amén. Tú, para poder ser conocedor de la palabra, necesitas escudriñar, amén. Si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, el Señor también perdonará nuestros pecados. Y esto hablando a evangélicos, hablando a muchas religiones, amén. Basta de pelea, basta de contienda, sino viviendo una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios, amén. Y dice la palabra, amén, Él perdonará también vuestras ofensas, amén. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas, amén. Y tú podrás decir: pero entonces realmente todas mis oraciones no han llegado al Señor. Déjame decirte que las oraciones que tú le has pedido al Señor no han subido a su presencia, porque había deudas, amén. Tú querías ser perdonado, pero sin perdonar a tu hermano, y eso no te ha dejado perdonar, amén.
El no perdonar no te ha dejado vivir una vida en libertad, y fuerzas espirituales han tomado tu vida. Yo te invito, ahí como estás, en la presencia del Señor, que puedas cerrar tus ojitos. Quizás has escuchado esta palabra y has sentido como que esta palabra ha ido para tu vida. Para llevar una vida en Cristo Jesús, en completa comunión, necesitamos perdonar. Necesitamos dar ese perdón, para que el Padre Celestial pueda escuchar nuestras oraciones. Necesitamos dejar libre a aquellos que nos deben, a aquellos que te han hecho daño, a aquellos que han lastimado tu vida. Cierra tus ojos, hay unos segundos. Yo no sé lo que ha acontecido en tu vida, pero qué lindo que es poder decirle al Señor: Señor amado, yo te pido perdón, Señor, el día de hoy, porque quizás no he perdonado, Señor, a aquellos que me han ofendido, a aquellos que me han lastimado, Señor. No he perdonado, Señor, a aquellos, Señor, que han lacerado mi vida, Señor. Señor amado, yo te pido que me perdones. Puedes decirle con palabras, y el Señor te va a traer a cada uno, a aquellos que te han hecho daño en tu mente. Solamente debes perdonarlo para poder cumplir su palabra y poder decirle: Señor, y perdona nuestras deudas, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Te invito a que hagamos esta oración del comienzo, ya liberando nuestra vida. El Señor dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Repite conmigo: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos y los siglos. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, dice el Señor. Y dile: Señor, yo perdono el día de hoy aquellos, Señor, que me han hecho daño, aquellos, Señor, que han hablado mal de mí, aquellos que se han levantado, Señor. Libera mi alma, Señor. Libera mi vida, Señor. Sana mi tierra, Señor, que por causa, Señor, de estos problemas, Señor, me encuentro atado, sitiado, Señor. Gracias te doy, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Si tú quieres aceptarlo al Señor, oremos al Señor. Padre Celestial, Señor amado, yo sumo a tu presencia, Señor, así como estoy, Señor. Y quiero aceptarte en mi corazón, porque esta palabra, Señor, realmente ha llegado a mi corazón. Esta palabra, Señor, realmente ha llegado a mi espíritu, Señor. Y quiero ser parte, Señor, de tu redil. Quiero ser parte, Señor, de aquellos, Señor, que invoquen tu nombre cada día. Señor, me arrepiento, Señor, de toda mi falta, de mis pecados. Gracias te doy, Señor, por tu amor y misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque ahora eres una hija, un hijo del Señor. Gracias te doy, Señor, por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora eres un hijo, una hija del Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. En el nombre de Jesús. A vivir una vida de fe en Cristo Jesús. Aleluya. Si has sido bendecido con esta predicación,
este ministerio.